Recuerda tener por ahí, Santiago, el cuaderno, ¿sí? A mano, para conversar un poco de los puntos que Sí, hoy se tratan, de acuerdo al orden del día de la clase de hoy. ahí va. Ya lo tengo todo pronto. Impecable. Esperemos que se sumen otros compañeros. Yo, mientras tanto, voy a ir mostrándote, bueno, lo que estábamos haciendo. ¿Se ve ahí en pantalla? ¿Para qué está cargando? Ahí sí. Bien. Entonces estábamos trabajando los focos de tensión mundial en contexto de Guerra Fría, ¿verdad? Cuando hablábamos de la Guerra Sí. Fría, ¿te acuerdas a qué nos referíamos, Santiago? Sí, que era una guerra que se atacaban, pero no directamente. No con armas. Perfecto, es un conflicto indirecto, ¿sí? Eran las dos superpotencias que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial las que se enfrentaban, ¿te acuerdas cuáles eran? Estados Unidos y la Unión Soviética. Perfecto, Estados Unidos y la Unión Soviética. Quiere decir entonces que esa tensión, ¿sí? Ese punto de quiebre que va a existir entre 1945 y 1991 se va a dar entre esas dos superpotencias, ¿sí? Sí. Ahí se suma Abril a la jornada de hoy. Bienvenida, Abril. Hola. ¿Todo bien, Abril? Estábamos comentando respecto al tema que estamos trabajando. Les pedimos que los que se sumen tengan el cuaderno pronto. Estábamos recién conversando con Santiago respecto a los focos de tensión mundial, ¿sí? Y retomando el concepto de Guerra Fría y poniendo un poco en contexto histórico. Lo que Santiago decía es que esa tensión se va a dar entre dos países, Estados Unidos y la Unión Soviética, países que habían participado como aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero al finalizar la misma, bueno, quedan diferentes, ¿sí? Quedan con posturas, con posiciones diferentes, con ideologías diferentes, y bueno, y estos dos países entonces serían Estados Unidos y la Unión Soviética. Cada uno representa ideologías diferentes. ¿Se acuerdan qué ideologías representa cada uno? A ver, Abril. Capitalismo. Bien, Santiago, Es- capitalismo. y el otro, no me acuerdo. Lo había anotado, pero no lo encuentro. Bueno, siempre es bueno tener el cuaderno ahí presente. De hecho, debería estar en el esquema que vamos a trabajar hoy también, algo de esa información. Por un lado, entonces, Santiago aporta el tema del capitalismo. Comunismo. Muy bien, Abril. Capitalismo y comunismo, ¿verdad? Entonces son dos ideologías, ¿sí? Que se están enfrentando y que la Guerra Fría consiste justamente en eso, ¿verdad? En un conflicto indirecto entre esas dos superpotencias, ¿sí? Recibimos en este momento a Nicolás, que se suma también a la jornada de hoy. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes. Estábamos Profe, yo repasando, perdón. demoré en entrar porque no sabía si entrar porque no había hecho el resumen y eso. Bueno, no te preocupes, siempre la idea, el resumen igual no era para el clase de hoy, ¿te acuerdas? No te preocupes, no te preocupes. Estábamos trabajando esto que tenemos ahí en pantalla, ¿sí? Los focos de tensión mundial. Lo que hicimos fue repasar el concepto de Guerra Fría, marcar un poco el tiempo histórico en el que se desarrolla, y los dos protagonistas, la Unión Soviética y Estados Unidos, la Unión Soviética representando al bloque comunista y Estados Unidos al bloque capitalista, ¿sí? Y bueno, vamos a pasar entonces a ese trabajo operativo que tenían que hacer ustedes, donde trabajábamos con la hoja dividida en cuatro, volvemos a ese trabajo con el cuaderno minucioso, detenido, y a partir de ahí se está sumando Luciano, a partir de ahí me gustaría entonces que cada uno haga sus aportes, ¿sí? O sea que les voy a pedir, primero que nada, que tengan su cuaderno allí. Yo voy a bajar la presentación, vamos a activar la cámara para poder conversar un poco más, ¿les parece? Y me gustaría, Santiago, que comenzaras
con, bueno, parte de tu producto, el resultado de lo que tú has podido investigar en este tiempo. Bueno, ¿empiezo hablando de Yalta o de cuál? Empieza por Yalta porque cronológicamente en el tiempo Claro. corresponde Yalta. ¿Te parece? Empezamos por Bueno, ti, Santiago, y después seguimos por Abril. ¿Te parece, Abril? claro. O por Bueno, Kevin o por Luciano, los que más o menos tengan algo, un aporte, ¿sí? No quiere decir que tengan el trabajo terminado, la idea es que brinden sus aportes. Bueno, ¿Estamos de sí, acuerdo? después sí. Bueno, Kevin, me encantó que tengas esa postura, sigue después de Santiago, entonces Kevin, y después, bueno, seguramente, Nicolás, ¿Qué? después seguramente Nicolás o Abril o Luciano quizás puedan hacer algún aporte, ¿sí? Bueno, dale. Ahí va, Santiago, bueno, te escuchamos. Escuchamos a Santiago y luego vamos así tomando postas y seguimos. Dale, ¿qué pudiste bueno. investigar en esta semana? Que Yalta se realizó entre el 4 y el 11 de febrero de 1945, Muy bien, que sus principales decisiones políticas fueron sobre el establecimiento de las fronteras polacas y las zonas de ocupación en Alemania, perfecto. que Gran Bretaña había quedado relegada y que se empezó a perfilarse como un condominio para dirigir el mundo entre Rusia y Estados Unidos. Perfecto, entonces tú ahí dijiste cosas sumamente interesantes, ¿sí? Porque tú marcaste el retroceso, o sea que Yalta determina el retroceso de Gran Bretaña como gran potencia, ¿sí? Tú hablaste de un codominio o condominio de dos potencias, ¿sí? O sea que Yalta le da el poder a esas dos potencias que son las que van a controlar y regular el planeta a partir de ese momento. ¿Sí? Y hablaste de las fronteras polacas. ¿Por qué Polonia? Rememorando en el comienzo, ¿no? Establecimiento fue... ¿Te acuerdas cómo había empezado la Segunda Guerra Mundial? Bueno, te lo recuerdo. La Segunda Guerra No, Mundial comenzó no me el acuerdo. 1 de septiembre, cuando Hitler invade Polonia. Por lo tanto, el territorio polaco estaba invadido por los Ah, alemanes. pero sí. ¿Sí? ¿Te acuerdas de eso? Genial. Ahora sí me Entonces, acuerdo. perfecto. Entonces, las decisiones que se toman en Yalta son sumamente trascendentales para el desarrollo posterior del conflicto. Tú mismo lo dijiste. ¿Qué es lo que establece Yalta entonces? Decisiones políticas. Muy bien, se toman decisiones políticas de gran importancia. Por ejemplo, Las fronteras el y las zonas de establecimiento. ocupación. Perfecto, el restablecimiento de las fronteras, bienvenido Tomás, y las Ahí. zonas de ocupación. Cuando hablas de zonas de ocupación, ¿de qué estás hablando? Zonas de ocupación es como tipo, ¿viste dónde está Alemania? Bueno, las partes adentro de Alemania, tipo Berlín. Alemania entonces va a quedar ocupada. No sé, Nicolás, si querías hacer un aporte en este sentido. Sí, que o sea, Alemania se dividía en varios bloques que estaban ocupados por varios países, tipo Gran Bretaña, Estados Unidos, creo que también Rusia, y no me acuerdo cuáles más, pero sí estaba dividido en varios sectores. Francia también. Muy bien, perfecto. La única corrección que yo te haría, Nicolás, es que Rusia ya no existía, pasaba a ser la Unión Soviética. Quiere decir entonces que tú bien marcaste claramente que Alemania queda dividida en 4 sectores militares. ¿Ah? Pero eso no había sido en la convención de Potsdam. Bueno, ahí en Yalta Fue se cuando... activa lo que va a ser la división, y en Potsdam se confirma la creación de las 2 Alemanias también. Ahora sí. ¿Sí? O sea, el primer paso se da en Yalta, y en Potsdam se consolida y se confirma eso que Claro, se ustedes concreta. se concreta, exactamente. ¿Ah? Muy bien, entonces, por los aportes. Quiere decir que, a ver, para ir resumiendo lo que ya hemos aprendido. Lo que hemos dicho hasta el momento es, no sé si ven en pantalla la presentación, lo que hemos dicho hasta el momento Ahí. es esto que tenemos ahí en pantalla, ¿verdad? Ustedes tienen allí las decisiones que se toman en Yalta y en Potsdam, Alemania
queda dividida en 4 zonas de ocupación militar, y ahí, si ustedes lo ven, también el establecimiento, ¿sí?, de, digamos, las fronteras con respecto a Polonia, ¿sí? Que lo que ven en amarillo, por ejemplo, es la zona que queda bajo la administración polaca. ¿Se entiende? Sí. Y también, ustedes lo pueden ver ahí, que las flechitas del mapa nos indican todo, que Berlín, que era la capital económica, la parte más fuerte económicamente hablando de Alemania, quedaba dentro de la zona de ocupación militar soviética, pero a su vez la ciudad quedaba dividida también de acuerdo a la distribución militar. Es decir, Berlín, como lo estoy indicando aquí en pantalla, queda también dividido en 2, y a partir de 1961, o sea, no es inmediata, la construcción del muro de Berlín. ¿Se entiende? Perfecto. ¿Quién se anima a hablar de Potsdam o de las otras conferencias? Porque estamos marcando este escenario del mundo, ¿verdad? Yo tengo también, pero no sé si está bien. Bueno, a ver si hay alguien que tenga otro aporte, o si no, escuchamos a Santiago. Abril, ¿tenés algún aporte? Luciano. Tengo, pero no, tipo, no siento que está bien. Como que cuando lo escribí no me convenció. No Y te que el tipo te convenció. Claro, Bueno, fue pero como que si no lo compartimos, no sabemos tampoco si está bien. yo puse que en esta cumbre tipo se concretó la de que Alemania estaba dividida en 4 zonas de ocupación. Perfecto. Tipo, de los países que ya existen, Estados Unidos, Inglaterra y eso. Bien, eso está muy bien. También había puesto que Berlín, al quedar dentro de la zona rusa, dependió del Comité de Ocupación Conjunta. Tipo, está dividido en una zona rusa y otra angloamericana, francesa, algo así. Muy bien. Y eso fue lo que puse. Bueno, muy bien, Abril. Está muy correcto lo que tú estás diciendo. Es decir, Potsdam confirma, concreta lo que recién decía Santiago que ocurría en Salta, ¿sí? Se concreta, se operativiza, ¿sí?, la creación de las 2 Alemanias. Es decir, esa Alemania que quedaba dividida en 4, ahora va a quedar entonces confirmada, consolidada. Vuelvo a la presentación para que ustedes lo puedan ver. Queda entonces consolidada en Potsdam las 2 Alemanias. A ver si lo ven en pantalla. ¿Eso lo están viendo en este momento? Está cargando. Ahí sí. Ahí. Bien. Entonces, Potsdam, que de alguna manera activa esa división ideológica de Alemania. Es decir, si bien Yalta establece la división en 4 zonas de ocupación, ahora va a haber 2 zonas porque ideológicamente hay 2 bloques. ¿Se comprende? Sí. Entonces vamos a tener, por un lado, una división que se concreta después y se operativiza en 1949, ¿verdad? La República Federal Alemana, que va a responder a la ideología capitalista, y la República Democrática Alemana, que va a responder a la ideología social comunista. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. ¿Quién se anima ahora a hablar de San Francisco, de la conferencia de San Francisco? Yo te puedo decir algo. Dale, Kevin, te escuchamos. Que se hizo el 24 de octubre de ese año, de 1945, de que se firmó ya lo que habían planeado el 25 de junio de la división y todo eso, de que se hizo con más de 51 países. Bien. Y firmaron el tratado. La participación en San Francisco es masiva en relación a la cantidad de países, ¿verdad? Y ahí creo que se hizo el acuerdo de la ONU, que aparece como un tratado también de paz, podría ser. Y sí. O sea, la ONU surge en este contexto de alta tensión mundial para de alguna manera equilibrar la situación y buscar un equilibrio. Y ahí se empieza a financiar a lo que son parte de ese movimiento, por decir.
Muy bien, dentro de la ONU entonces hay ciertos órganos que se van a dedicar, por ejemplo, a la ayuda, al financiamiento de actividades educativas, sociales, culturales. Ahí también fue cuando había aparecido China, Bueno, ¿o China no? va a ser uno de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la Claro. ONU, sí, está bien. ¿Sí? Profe, cuando estaba investigando sobre la conferencia, leí que había, tipo, como que fracasó algo parecido antes que se llamaba Sociedad de Naciones o algo así. Muy Puede bien, ser. muy bien. Al finalizar la Primera Guerra Mundial ya se había hecho un primer intento de conformar esta sociedad de países y había fracasado. ¿Pero saben por qué fracasó? Ah, Porque, no. porque No. Estados Unidos en 1921 no quiso integrarla y Estados Unidos ya era un país importante. Ah, ¿Ah? Entonces, ahora sí se consolida en la cumbre de San Francisco, ¿sí? El establecimiento de la Organización de las Naciones Unidas, una organización supranacional que tiene como finalidad mantener la paz y el equilibrio mundial. ¿Sí? ¿Alguien sabe cómo está constituida, qué órganos son los que están presentes en la organización? ¿Pudieron investigar ¿Ahora en eso? la actualidad o antes? En la actualidad, pero ya vienen desde ese momento. Ah, está. Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido y China. Bien, esos son los países que son permanentes, ¿eh? El Consejo de Seguridad Permanente, ¿sí? Mm. Perfecto. Nicolás, ¿Qué? pensé que ibas a aportar algo, porque se activó tu micrófono, por eso te di la palabra. Bien, perfecto. Muy bien lo que han trabajado, chiquilines, en este sentido. Investigaron un montón, se vio que están trabajando bien, ¿sí? Vamos a volver aquí a la presentación, ¿sí? Ya hicimos entonces el recorrido por Salta, ya hicimos el recorrido por Potsdam, por San Francisco, y bueno, conviene ahora empezar a hablar de los bloques. Santiago hoy mencionaba los bloques. Abril, ¿querés hablar? no tengo mucho, no Pero tengo ¿cuáles son los clase. bloques que se establecen? Eso ya lo sabemos. Capitalismo y comunismo. Exacto, los dos bloques ya están constituidos, ¿verdad? Ahora, cada bloque va a empezar a moverse para ¿Qué lo tratar de... hacían? A ver, dale, te escucho. Sé que hacían como propagandas, como que trataban de como de incentivar, como que el mismo pueblo, capaz, no sé si el pueblo, como que El pueblo, sintiera los países, las naciones. sintiera como que tienen que luchar, o como que tienen que poner parte, no sé cómo explicarme. Exacto. Cada país va, a ver, cada bloque, cada jefe, a ver, Estados Unidos y la Unión Soviética van a tratar de trazar alianzas, buscar estrategias, como ahí lo dice la palabra en la presentación, para captar la mayor cantidad de aliados. Y esas estrategias, bueno, tienen un nombre, ¿sí? Por ejemplo, el otro día, el Plan Marshall. Muy bien, ¿quién habló del Plan Marshall? Yo. ¿Quién es yo? Se me fue acá en la pantalla. ¿Qué hay una Nicolás, cosa? bien. ¿Te animás a contarnos algo del Plan Marshall? ¿Yo, profe? Sí. Sí. El plan Marshall, o sea, había sido un proyecto como de reconstrucción económica que fue creado por los Estados Unidos para ayudar a otros países económicamente que habían quedado devastados por la Segunda Guerra Mundial. Perfecto. Y así fue como capturó aliados. Muy bien, o sea que inmediatamente que termina la guerra, Estados Unidos, ¿sí? A través del secretario de Estado del presidente Truman, ¿sí? En aquel momento era el presidente de los Estados Unidos, busca aliados a través de un plan de reconstrucción. O sea, ¿qué le hace? Le presta dinero para la reconstrucción. ¿Sí? Y pone entonces a los países que aceptan ese dinero bajo su ala. Ah, ¿Se entendió? sí. Sí. Yo puse, profe, Sí. Sí. yo puse que habían sido alrededor de 13.000 millones de dólares. Exacto. Esa es la suma de dinero que Estados Unidos presta a ciertos países. ¿Te acordás qué países, por lo menos mencionás 2 o 3? Los países en concreto no me acuerdo, pero sé que eran europeos. Ahí está, fundamentalmente de Europa Occidental, ¿sí?
por ejemplo Francia, por ejemplo Gran Bretaña, ¿sí? Por ejemplo Italia, ¿sí? Países que recibían ese apoyo, ¿con qué condición? ¿Cuál es la condición para recibir el apoyo? Y que se alíen con ellos, que Ahí sean aliados. está, con la condición de seguir bajo el ala capitalista, ¿sí? De aceptar las bases económicas que Estados Unidos implementa, ¿sí? Entonces, el Plan Marshall es un plan de reconversión económica y es una de las estrategias de los Estados Unidos para eso. Sí, ¿quién hablaba por ahí? Era como, podría decirse que compraban los ideales. Y de alguna manera sí, o por lo menos los hipotecaba, porque era un préstamo, ¿verdad?, a muy largo plazo, ¿sí? Y bueno, de alguna manera la condición para aceptar esa ayuda era que tú sigas los lineamientos de ese país. Claro. Está muy bien, ¿sí? La Unión Soviética también hizo un plan de reconversión económica que se llama Comecon, ¿sí? El famoso COME, es el plan que los soviéticos van a establecer para ayudar a las potencias, a los países que van a estar dentro de la órbita soviética. O sea que más o menos las estrategias de uno y de otro son muy similares en este momento. Y tienen el mismo objetivo, captar aliados, ¿sí? El plan Marshall, como recién decía Nicolás, es la primera de las estrategias establecidas por los Estados Unidos y recibe el nombre justamente en homenaje a Marshall, que es el secretario de Estado del presidente Truman en ese momento. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere aportar algo? Muy bien estuvieron los aportes. Kevin. ¿No? ¿No? Bien. Tengo la... Bueno, entonces, Luciano, ¿querés aportar algo más? la estrategia del bloque del Este. Bueno, dale, te escucho. Y después, si Tomás quiere aportar algo, lo escuchamos también. Fue financiar y respaldar revoluciones y gobiernos socialistas. Perfecto. Y si yo, por ejemplo, te marco acá, esto es para todos, recién porque el compañero decía, ¿en qué puntos del planeta la Unión Soviética trató de generar revoluciones o de apoyar o respaldar revoluciones para ponerse en contra del capitalismo? ¿Puedes repetir lo que dijiste? Viendo el mapa que tienen en pantalla, ¿no? ¿En qué zonas del planeta, que ustedes seguramente lo marcaron, la Unión Soviética apoyó, respaldó revoluciones para ponerse en contra de Estados Unidos? Hay un caso concreto por esta zona, observen ahí, no sé si ustedes ubican esa isla que está allí, en América Latina. También vamos a tener por aquí otro punto de conflicto. ¿Qué país está aquí en esta isla caribeña? Cuba. Cuba, muy bien. O sea que la Unión Soviética va a apoyar, va a respaldar ideológicamente, con armamento, ¿sí? Va a respaldar la postura de Cuba, y Cuba se va a enfrentar a los Estados Unidos y va a ser el punto de tensión mayor en 1962, cuando establece misiles, cuando instala misiles soviéticos en la isla, apuntando hacia los Estados Unidos. Cuba nada más es. Cuba también va a entrar en República. escena China, que va a establecer otro modelo de comunismo. También se van a dar focos en Afganistán, ¿sí? En Vietnam, ¿sí? En Corea. Hay muchos ejemplos en ese sentido. ¿Se entendió? O sea que cuando trabajen con este mapa, recuerden esos puntos de tensión para poder marcarlos. Corea, ¿sí? Afganistán, Vietnam, Cuba. Eso ya está en Classroom. Ya está en Classroom, sí, exactamente. Es esta misma presentación, Kevin, que ya la tenés. Acá, si querés, podés calcar un planiferio, ¿sí? Y marcar esos puntos de tensión.
Sí, sí. ¿Sí? Bueno, ¿puedo explicar entonces la tarea para la semana que viene? Bueno, Bien, esto ustedes ya lo saben porque ya lo tienen. Ustedes tienen que trabajar con el libro que está en cualquiera de las dos plataformas. Vamos a trabajar con la página 56 y 57, 58 y 59. ¿Qué tenían que hacer con este libro? Primero que nada, Había que leerlo hay que hacer primero un que nada, igual. resumen para la semana que viene, muy bien, ¿sí? Y después de que tengo el resumen, ¿qué es lo que tengo que hacer? citar, no, Claro. no me acuerdo cómo era, citar algo literalmente o algo así. Muy bien, extraer de ese texto algo literal, ¿sí? Vieron que ahí dice en el punto número 2, extraer de cada texto las ideas principales y transcribirlas al cuaderno, ¿sí? Ahí está. Y luego de que tengo esa transcripción, sigo acá, el punto 3. Un video o audio explicando las ideas. Exacto. ¿Se Clave. acuerdan que para esta semana lo que vamos a trabajar es la oralidad? Por eso yo quiero escucharlos, ¿sí? Hoy empezamos a trabajar oralidad y la semana que viene, ¿sí? Vamos a continuar trabajando la oralidad. Espero que al jueves ustedes tengan sus audios, sus videos, ¿sí? Sobre esos Profe. resúmenes y los pueda escuchar. O si no, lo vamos a conversar. Profe, ya Sí. esto de la división de 4 hojas que hablamos sobre Yalta y todo eso, ¿Sí? aún si no te lo hemos mandado, te lo tenemos que mandar, o ya es como que lo evalúas ahora en clase. Bueno, yo ya tomo algunas cuestiones para poner hoy, pero esto tú lo puedes entregar al día 15 de junio. Yo te hablo de a lo que hablamos hoy, de Sí, eso. sí, no hay problema. Si tú no lo terminaste hoy, tienes hasta el 15 de junio para poder entregarlo. Ok. ¿Ah? Obviamente ya para la semana que viene se agrega esta tarea de la semana, para esta semana. ¿Sí? Por eso puse allí. En esta semana trabajamos la oralidad. Vamos a usar el libro de texto que disponen en la plataforma y las páginas que tienen que leer. El texto 1 habla del bloque socialista, social comunista, y el texto 2 habla del bloque capitalista. ¿Ah? Ustedes van a resumir, Bueno. van a citar. Para citar, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo escribirlo o Cuando uno cita textual, ¿qué es lo que usa? comillas? Comillas. O sea que Comillas. se tiene que ver bien claro en el cuaderno cuándo es palabras de ustedes y cuándo es comillas, ¿verdad? ¿Sí? En el resumen, Sí. En el resumen. Porque ustedes en el resumen pueden usar palabras de ustedes, pero cuando están citando sabemos que tenemos que usar comillas. ¿Sí? Bueno. Y capaz que ya les puede ir saliendo, a medida que van haciendo el resumen, van identificando líderes mundiales. ¿Qué son líderes mundiales? Son personas importantes del ámbito político, del ámbito cultural, del ámbito social, ¿sí? Por ejemplo, hoy cuando hablábamos del plan Marshall, ¿sí? Podría ser como un líder mundial, Marshall y Truman, que era el presidente en ese momento. ¿Se acuerdan quién era el presidente soviético? No. ¿No? ¿Nicolás? No. ¿No? Iba a ¿Tomás? decir un nombre. Benito Estadounidense. A ver, que no escuché porque se superpusieron. Benito Mussolini. No, Mussolini era italiano. Ah, Stalin. Stalin. Stalin, muy bien. Ahí, por ejemplo, entonces pondríamos líder 1, Stalin, porque uno de los textos habla de Stalin. ¿A qué país representa Stalin? A la Unión Soviética. A la Unión Soviética. ¿Y qué ideología tiene? Comunista. Comunista. ¿Sí? Eso es lo que van a tener que hacer con cada uno de los nombres que vayan apareciendo. ¿Ah? Los textos, las citas textuales, después ya vamos a trabajar en profundidad para la segunda semana.
en la primera semana procuren hacer el resumen y identificar los líderes. ¿Correcto? Tipo, Bueno, editamos esa diapositiva y te la mandamos. Pueden editarlo en la diapositiva o ya pueden empezar a preparar el cuaderno. Porque, según tengo entendido, alrededor del 15 de junio, seguramente vamos a tener alguna instancia presencial ya. Bueno, ¿Sí? Tomás, ¿cómo vas con el trabajo? Y más o menos, profe. Porque tú venías trabajando muy bien, capaz que ahora te desorganizaste un poco, leí tu autoevaluación, me pareció sumamente pertinente lo que estabas planteando, muy bajado a tierra, así que bueno, tú sigue trabajando tranquilo, ¿entendiste lo que hay que hacer para la semana? Sí, entendí. Perfecto. O sea que vas a trabajar con el resumen, ¿sí?, de las páginas del libro, y luego identificar los líderes mundiales, ir haciendo las citas en el cuaderno. Y para la semana que viene, antes del retorno, digamos, vas a poner las citas acá en la presentación. ¿cuántas ¿Sí? citas son? Por lo menos una de cada texto. Ok. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿dudas, muchachos? No. no. Profe, ¿te mando foto del cuaderno por Classroom de la hoja dividida en 4? Exactamente, exactamente. Ok. ¿Sí? Eso ya lo pueden subir, yo vi que más o menos todo lo tienen hecho, por lo que me comentaron, ¿verdad? Y si no lo tienen hecho, lo tienen leído o lo tienen ya incorporado. ¿Ah? O sea que, bueno, bienvenido sea todo ese trabajo, han trabajado precioso, y bueno, cada vez nos acercamos más al momento de un retorno presencial. Seguramente va a ser un retorno diferente, ¿sí? Es voluntario, o sea que va a quedar a consideración de ustedes y de sus padres, ¿sí? Recomendamos el uso del tapabocas para ese retorno, vamos a trabajar con grupos divididos seguramente, en 2 partes, así que bueno, eso lo dejo para que ustedes lo conversen con sus papás en casa, con sus referentes adultos, para ver si piensan. Seguramente la Scripta Mari también se va a contactar con ustedes para informar todo este tema del retorno, ¿ah? Así que bueno, lo van manejando con sus padres, y bueno, y la clase que viene, el próximo jueves, vamos a tener otro encuentro por Zoom, seguramente ya uno de los últimos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, está Sí. bien. ¿Sí? O sea que les pido que conversen entonces esto en casa, con sus referentes tutores, responsables, ¿sí? Seguramente Mari va a conversar con ustedes en la semana o con sus padres, informando cómo va a ser el retorno. Nosotros todavía esperamos las directivas del equipo de dirección, pero bueno, más o menos sabemos que hay fecha de retorno, que no vamos a volver de la misma manera, porque no se puede tener mucha gente dentro del liceo, pero bueno, en algún momento nos vamos a encontrar presencialmente o vamos a continuar también con alguna jornada a través de esta plataforma. ¿Sí? Sí. Bueno, como siempre les digo entonces, le vamos a dar la posta a Abril para que se despida y después sigue Santiago, Kevin, Luciano, Nicolás y Tomás. Bueno, chao. Bueno, nos estamos viendo, Abril, que pases muy bien. Santiago. Nos vemos también. Bueno, Luciano. Nos vemos, gente. Gracias, Luciano. Nicolás. Chao, nos vemos. Kevin. Chao. Luciano. Tomás. Chao, profe, cuídese. Bueno, nos estamos viendo. Que pasen muy bien entonces. Yo en un rato subo la grabación de la clase para los compañeros que no pudieron participar. ¿Sí? Se cuidan y nos vemos el próximo jueves.